¿Qué tal? Este video de dilatación lineal es con el objetivo de aclarar dudas que varios de ustedes tenían. Vamos a comenzar explicando qué es la dilatación lineal, algo breve. Bien, pues la dilatación lineal es cuando un cuerpo de algún material buen conductor de calor es sometido a una alta o baja temperatura. Este se expande o se contrae debido a dicha temperatura. En esta imagen podemos ver que la temperatura inicial tiene una longitud inicial. Cuando se le agrega temperatura o se aumenta la temperatura, esta longitud va a expandirse, ya no va a ser longitud inicial, va a ser longitud final. ¿Cómo se calcula dicha variación de la longitud? Bien, pues tenemos una fórmula que ya le hemos estado trabajando, que nos dice longitud final es igual a longitud inicial, que multiplica a 1 más el coeficiente de dilatación, que multiplica la variación de la temperatura. Dicha variación de la temperatura se da cuando restamos la temperatura final menos la temperatura inicial. Y aquí podemos ver el significado de cada uno de los símbolos que vienen en nuestra fórmula. Vemos que el coeficiente de dilatación para cada material es distinto y lo podemos encontrar en nuestro libro de física. Bien, para que quede más claro se va a resolver un ejercicio, el cual dice, una barra de cobre mide 90 centímetros cuando está a 20 grados centígrados, ¿cuál será su longitud a 100 grados centígrados? Pues para resolver dicho problema tenemos que realizar un procedimiento. El primer paso es encontrar los datos. Los datos tenemos que longitud final es igual a incógnita, es lo que vamos a buscar. Cuando nos dice cuál será su longitud a 100 grados centígrados, nos está indicando que va a tener una longitud final. Entonces, ¿cuál va a ser esa longitud? Longitud inicial es 90 centímetros. Cuando nos dice una barra de cobre mide 90 centímetros, quiere decir que esa es su longitud, con esa longitud inició. La temperatura final es la temperatura que puede llegar a alcanzar dicho cuerpo. Y nos dice en la pregunta cuál será su longitud a 100 grados centígrados. Entonces 100 grados centígrados va a ser la temperatura final y la temperatura inicial va a ser de 20 grados centígrados con la temperatura que se inició dicho cuerpo. Aquí nos dice una barra de cobre mide 90 centímetros cuando está a 20 grados centígrados, o sea, cuando inicia con esa temperatura. Y ahora la variación de la temperatura, que es ese triangulito, que el triangulito es un carácter del alfabeto griego que quiere decir delta. Entonces delta T es igual a 100 grados centígrados menos 20 y nos da un total de 80 grados centígrados, que ese es con el valor que se va a estar trabajando. Y ahora el coeficiente de dilatación para el cobre tiene un valor de 1.7 por 10 a la menos 5. Para trabajar con ese dato, que ya no sea notación científica, pues vamos a realizar una operación muy sencilla, que es agregar el 1.7, como está elevado a la menos 5, vamos a recorrer el punto hacia la izquierda 5 veces, y ahí lo podemos ver en la imagen. Y entonces ya una vez que lo recorrimos, nos va a quedar 0.00017. Y ese es el dato con el que se va a trabajar. Si se tiene calculadora científica, se puede manejar de esa manera. Si no se tiene, pues entonces hay que realizar esta pequeña conversión. El paso número 2 es agregar la fórmula. Hay muchísimas fórmulas para dilatación, pero vamos a utilizar esta. Y es la fórmula que ya se vio hace ratito. La sustitución. Eso es lo más importante, porque en ocasiones se pone otros datos que no son, o los ponemos volteados, y ahí es donde tenemos variación en los resultados. Entonces nos dice que longitud final es igual a 90 centímetros, que es lo que vale longitud inicial. Ahora ponemos un corchete, el 1, ese es un dato que ya está definido por la fórmula, más el coeficiente de dilatación, que siempre va a variar. En este caso es el del cobre, y ya dijimos que es 0.00017, que va a multiplicar la variación de la temperatura, que es temperatura final menos la temperatura inicial. El cuarto paso es el resultado, pero vamos a realizar la operación de la sustitución. Entonces la jerarquía de operaciones nos indica
que primero vamos a resolver el corchete. Dentro de un corchete, si tenemos otro corchete o un paréntesis, se resuelve eso. En este caso, resolvemos primero lo que hay dentro del paréntesis, que es una resta. 100 menos 20 nos va a dar 80. Después, con la jerarquía de operaciones, nos dice que tenemos que realizar primero los paréntesis, después las multiplicaciones o divisiones, después sumas o restas. En este caso, tenemos un corchete y tenemos una multiplicación y una suma. Entonces, lo primero que vamos a realizar es identificar el corchete. Nos vamos a la multiplicación, que es 80 por 0.00017 y nos va a dar 0.00136. Y después seguimos teniendo un corchete, pero ahora tenemos una suma. Entonces va a ser 1 más 0.00136 y nos va a dar 1.00136. Y ahora ya nada más nos queda multiplicar 90 por 1.00136. Y ese sería nuestro resultado, que sería 90.1224. Aquí se me pasó poner las unidades, que va a ser centímetros. Si se tuviera metros, 90 metros, entonces quedaría en metros. Para que nos quede correcto este resultado, siempre hay que agregar hay que realizar la sustitución correctamente. Y esto sería todo. Espero ya no tengan dudas.